Recuerda, había un título, si me lo pueden recordar, y me gustaría que alguno se acordara. Hoy no, por favor, no me diga que ninguno se va a acordar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién dijo esto? La naturaleza, gloria a Jesús. Amén. Así es, gloria a Dios. Dos naturalezas, dos vivencias. Amén. Y hablamos de que todo ser humano nace y posee una naturaleza caída y pecaminosa. Amén. Todos. Nuestro padre Adán y con nuestra madre Eva nos dejó ese regalo, sin excepciones. Hablamos que el apóstol Pablo mete a judíos y a gentiles en un solo costal. Todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Hablamos en Jeremías 17 que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y que el hombre posee una naturaleza pecaminosa. La Biblia presenta muchas características definitivas de una naturaleza caída. Estuvimos viendo muchos, como el Salmo 51:5, que dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aclaramos que la concepción no es ningún pecado, sino que nacimos con naturaleza pecaminosa, y eso es pecado. Hablamos de un testimonio de un hombre que hizo una gran maldad y debido fue a su naturaleza pecaminosa. Hablamos que el Señor Jesucristo vino y derrotó el reinado de Satanás en nuestras vidas. Hoy seguiremos con una parte de eso. Satanás reinaba en nuestros corazones y vino con un imperio de poder y desmontó toda la obra del diablo en nuestras vidas. Ahora vamos a mirar la segunda parte, y esta es la naturaleza que viene de Dios. Y aquí todo cambia. Pero antes de esto quiero comenzar con una reflexión que el Señor me dio a mí, y la estaba mirando, y la reflexión dice lo siguiente: el mundo sin el conocimiento de Dios no puede razonar por sí mismo. ¿Cuánto lo creen? El pecado está dentro del ser humano sin Cristo y no puede razonar entendiendo la voz de Dios. ¿Cuánto lo creen? El hombre camina, actúa, vive, peca y muere en el pecado sin darse cuenta de que la vida que tiene es una vida muy corta, y muere sin ser consciente de que hay una eternidad. Muere sin ser consciente de que hay un juez al que le debemos de un día entregar cuentas. ¿Cuánto lo creen? Y el ser sin Cristo puede ignorarlo o puede desconocerlo, da igual, pero eso no le hace inocente ante Dios. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecemos nosotros que conocemos la obra de Dios y no procuramos hacer la voluntad de Dios? ¿Y a su nombre? Hoy vamos en un culto a hablar solamente de victorias. Gloria a Jesús. No me quiero ir a los victoriosos, que las personas que me conocen hablo. Voy a hablar de la victoria de Jesucristo. Voy a hablar de la victoria del Espíritu Santo de Dios. Voy a hablar de la victoria del Padre que hizo a nuestras vidas. Porque nosotros éramos unos fracasados totales. Yo alzo mis pies y mis manos completos. Amén. Y vamos a comenzar con Isaías 43, capítulo 25. Quiero que me acompañe. Tengo varios textos, así que voy a ir adelantándolos. Isaías 43, 24 y 25. Voy a leer el 24 y dice: la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Póngale bien cuidado lo que dice la palabra. No compraste para mí caña aromática, está diciendo Dios, por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Ese soy yo. Eso es lo único que yo hice.
Glorioso, ¿verdad? Es lo único que hemos hecho. Y el Señor da una respuesta a toda la humanidad y a ti esta mañana en el 25. Yo soy. El mismo que le habló a Moisés. Yo soy. Está hablando en primera persona. Está hablando el Padre. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, hermanos. Aquí quiero entrar en un tema muy profundo. Vamos a comenzar con la reflexión. No hicimos nada, ninguno de los presentes, para ganar una misericordia de Dios. Nada. Le incordiamos únicamente con nuestro pecado. Le fatigamos con nuestras maldades. Mas Él nos da un regalo. Yo soy el que borro ese pecado por amor a mí mismo. Y dice el Señor, yo no me acordaré más de tus pecados. Y la gran pregunta esta mañana es, ¿y tú por qué te sigues acordando de tus pecados pasados? Cuéntame. ¿Qué tal la pregunta, hermano? ¿Por qué sigues orando? Ay, Señor, perdóname lo que hice hace 5 años, hermanos. ¿Por qué sigues sintiendo culpabilidad, hermano mío? Porque tienes temor. Porque no has sido perfeccionado en el amor. Porque el verdadero amor de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, echa fuera el temor, hermanos. No traigáis a memoria lo pasado, dice el Señor de los ejércitos. Hermano, esta mañana es lo primero que quiero compartir. Cuando Jesucristo te limpió con su sangre preciosa y divina y te justificó, te perdonó todos los pecados. Todos, hermanos. Todos los que cometiste. Esos terribles que vienen a tu mente cuando eras un adolescente, un joven, algunas locuras que más de uno hicimos, ya fueron perdonadas, hermano. Fueron borradas, fueron limpiadas. No existen delante de la presencia de Dios. Y si Él perdonó mis pecados, ¿por qué yo sigo martirizándome recordando mi pasado, hermano mío? Esto especialmente lo estoy predicando, hermanos, porque yo creo que hay una necesidad hoy en esta iglesia, hermanos, de olvidarnos del pasado, hermanos. Si tú esta mañana has venido delante de la presencia de Dios o antes de salir de su casa, como habemos personas que lo hacemos, no salimos de nuestra casa sin nuestra oración, te presentaste delante de Dios y le pediste perdón por tus pecados, olvídate ya de ellos. ¿Cuánto lo crees? Él los perdonó, Él no los va a perdonar. Él ya los perdonó. ¿A quién? Al que reconoce y se aparta. Hagamos un stop, por favor. Este alcanzará misericordia. No al que vive en el pecado. No. Este ya tiene su condenación. Léetelo en Hebreos 10:26. Ya no le queda más, ya no le queda más redención por sus pecados, sino horrenda expectación de juicio y de error. El que vive en el pecado. Pero los que no vivimos en el pecado, hermano, ya fuimos perdonados. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Eso es muy importante, hermanos. El diablo siempre viene a traernos la vida malvada que vivimos. O solo me pasa a mí, hermanos. ¿Qué dicen vosotros? Creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Dile, no, se acabó. Jesucristo me limpió. El Padre me perdonó. El recordar el pecado pasado nos deja vivir la vida victoria que Dios quiere que vivamos hoy. No hay sabiduría en eso. La Biblia, la palabra de Dios dice que he aquí las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas hoy. ¿Para quién? Para aquel que crea y acepte que Jesucristo le perdonó. Porque los otros viven amarrados con las cadenas de lo que le pasó en el pasado. Hay un testimonio que escuché de una mujer cristiana que fue a un lugar donde habían personas que estaban mal de la cabeza. Y dice que vio a una mujer que iba por el pasillo para allá y para acá. Y que iba haciendo así, yo tengo la culpa. Todo pasó por mí. Esto pasó por mí. Yo tengo la culpa. Yo soy la culpable. Iba para allá, iba para acá. Iba para allá, iba para acá. Eso lo hace Satanás. Sus principados, sus potestades, sus gobernadores de las tinieblas, sus huestes de maldad. Cristo no, hermanos.
Cristo perdona y olvida, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Cristo perdona y olvida, vuelvo a recordarlo. Olvídate de tu pasado. Cuidado, hago un inciso importante. No te olvides que las siembras que hayamos hecho cada uno de nosotros son siembras que ya hicimos. Tenemos que recogerlas en el futuro. Eso sí. Las consecuencias del pecado. Eso no, que alguno no va a quedar que me perdonó y entonces esto. No. Yo hice una siembra, yo tengo que recoger una cosecha. Cuando hablo de esto siempre recuerdo el niño que le pregunta al padre que le signifique el pecado y el padre se consigue una tabla, los clavos, el martillo y durante un mes lo pone y pin. Al final del mes la tabla ya no tenía dónde ponerle un clavito más. Le dice, ahora vamos a quitar todos los clavos. Pam, quita todos los clavos y la tabla que otro va a marcar. Esas son las huellas de un pecado. Eso es su siembra. Usted va a recoger una cosecha. Amén. ¿Y a su nombre? Vuelvo a enfatizar. ¿Por qué sigues pidiendo perdón y culpándote por el pecado pasado? Olvídalo. Yo le sugiero, le amonesto, le exhorto en el nombre de Cristo Jesús, que tu oración ahora sea Espíritu de Dios. Yo quiero vivir una vida santificada. Si mis pecados fueron perdonados, yo quiero vivir una vida santificada. Y la Biblia dice que tú eres el que santificas a un hombre. Yo quiero vivir una vida que da frutos dignos de arrepentimiento en lugar de volver otra vez al pasado. Porque cuando vuelves al pasado, otra vez vuelves al fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Allá volvemos, ¿o no, hermanos? Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Vuelven al fundamento de todas las obras muertas. Nosotros ya fuimos lavados y comprados con la sangre preciosa y divina. El pasado se queda allá, con la vieja naturaleza. Tenemos una naturaleza nueva, hermanos. Se llama Jesucristo. Se llama el Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestros corazones. Den un aplauso a Él, por favor. Segunda de Corintios 5:17. Voy un poco deprisa porque hay bastante para explicar. Todo esto, la vez pasada predicaba y todos los textos era sobre la vieja naturaleza. Ahora estamos hablando de la nueva naturaleza, el hombre transformado, cambiado y libertado por la obra de la cruz. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Jesucristo en la cruz del Calvario las hizo todas nuevas. Amén. La vieja naturaleza ya fue vencida por el poder de la obra de la cruz. Todo es nuevo. Lo viejo pasó. Incluso el pecado más grande que cometimos. Fuimos limpiados con la sangre preciosa y divina del pacto eterno. Somos nuevas criaturas. Voy a poner un ejemplo del creyente en contraposición del incrédulo. El creyente que es una nueva criatura. El creyente en contraposición del incrédulo tiene el saber, póngale cuidado a lo que voy a decir, a través de la fe que es una nueva criatura. Yo lo creo, hermanos. Hay algo que me dice que yo soy una nueva criatura. Espero que tú también tengas esa convicción, hermano. Y si no tienes esa convicción, yo le invito a pasar esta mañana aquí y vamos a orar por ti para que puedas conocer del Señor Jesucristo. Y a su nombre, nuestro precioso y sagrado Señor Jesucristo le compró en la cruz del Calvario, le limpió con su santa sangre preciosa y le justificó ante el Padre. Lo hizo todo. El juez con el que teníamos una deuda nos la quitó. Ya no le debemos nada. ¿Sabes? En Isaías 53 dice que todo el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Usted sabe de cuál paz está hablando ahí, hermanos? No es de la paz que tú vives en el día a día. No, es de la paz que Dios está enojado contigo todos los días y conmigo, hermano. Es que Jesucristo nos puso a paz con Dios. Ya no le tenemos deuda. Y ahora ya no nos ve como sus enemigos. Ahora nos ve como sus hijos. Gloria a Jesucristo para siempre. El cristiano limpiado por la sangre preciosa, justificado ante el Padre Celestial,
le quitó la deuda que no podía pagar y le dio la capacidad para la santificación. ¿Cuánto lo creen? Eso es la obra de la cruz. El Espíritu de Dios que vive dentro nuestro, Él otorga a cada cristiano el poder para vencer y para triunfar. ¿Cuánto lo pueden creer? Pero es el Espíritu de Dios, no eres tú. No soy yo. Es el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo hizo una obra en la cruz y dice su palabra que Él vino a dar libertad ¿a quién? A los cautivos, a sacar a los presos de la cárcel, a anunciar el día de salvación. Eso hoy, hermano. Ese es el Señor que estamos predicando esta mañana. Fue el mismo Jesús quien te libertó. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe de dónde tiene tanto poder el Señor Jesucristo de Nazaret para libertarte? Porque Él anuló en la cruz del Calvario el acta de los decretos que había contra nosotros, que nosotros no podíamos cumplir. La quitó de medio y la clavó en la cruz del Calvario. Y despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nosotros somos más que vencedores, hermano. Por Jesucristo, hermanos. Usted no va a vencer en Cristo Jesús. Nosotros ya vencimos porque Cristo ya venció. Ese es el poder de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Seguimos. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Mira la segunda parte: de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Dímelo por favor. La santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Ahí está la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos santifica. Pero hay un inciso que tengo que hacer aquí que es muy importante. Aunque el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos escogió para salvación, tenemos la libertad todavía de pecar. ¿Ya su nombre? El Padre, cuando habla con Caín, ¿qué le dice? El pecado está allá arriba en la montaña. Allá en Colombia. No. El pecado está a la puerta. Hoy en día es lo mismo. Nosotros fuimos escogidos, fuimos santificados. Pero frente al pecado, tú y yo decidimos si queremos pecar o no. La fortaleza que tiene el cristiano es que tiene el Espíritu Santo de Dios escrito aquí atrás y escrito aquí, que lo tenemos escrito en nuestros corazones, que es el que nos ayuda para no pecar. Pero sabe que hay un gran problema en muchas personas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que cuando las personas pecan y pecan y pecan y pecan y no les importa, entristecen y contristan al Espíritu Santo de Dios. Y la voz que escuchábamos que nos decía, eso está mal, se va apagando, hermanos. Y sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Miraban y no veían, ¿verdad o no? Les hablaban y no escuchaban, hermano. Eso hace el pecado en el ser humano, hermanos. Cuando pecas y pecas y pecas tanto y te importa lo mismo si peca o si no peca, hermano, pasa eso. Terminas ciego, sordo y mudo. Y ya te pueden decir lo que quiera, olvídate. Ya no te mueves, hermano. Contristamos al Espíritu Santo de Dios. Pero la gran diferencia que tiene un cristiano es que ahora tiene la capacidad, primero que todo, de razonar. Uy, esto es pecado, ¿verdad o no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Tiene la capacidad de resistir el pecado, ¿o no, hermanos? ¿En quién? ¿En mi fuerza? No. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Efesios 6:12, en la armadura de Dios, lo dice claramente. La armadura de Dios es para resistir. ¿Y quién es el guerrero? Zacarías 4:6. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene el control de la batalla. Y nosotros resistimos en su poder. Pero está en nosotros, hermano, el pecar o no pecar.
Algunas veces he puesto un ejemplo, siempre lo ponía con las mujeres, ahora con los hombres, perdón, ahora lo puedo poner también con las mujeres en este mundo pecador y malvado que vivimos. Un hombre llega a la esquina de una calle y de un momento a otro aparece en su campo de visión una mujer casi desnuda. ¿Qué es lo primero que hace Satanás? Le envía un dardo, ¿o no? Hoy en día las mujeres tristemente tendría que decir lo mismo. Llega un chico rubio, casi en pantaloncillos, por la calle, acuerpado, y llega y voltea la puerta, voltea la calle de la esquina y aparece un rubio de esos ojos de azules, así, cuadrado, un fisiculturista, muy guapo él, y llega Satanás y le envía el dardo. A la mujer también. Antes hablábamos siempre los hombres, ¿no? Ahora las mujeres también, hermano. Amén. ¿Hasta ahí hay pecado? No, hermanos. Hasta ahí no hay pecado, porque a usted le enviaron el dardo. El pecado comienza en ese instante, ¿o no, hermanos? Si tú le das cabida a tu mente para pensar cosas inmundas, con esos demonios que son los que se están manifestando, porque el cuerpo solamente es un coco vacío, es este vaso, hermano, que está lleno de demonios, en ese caso. Y en nosotros está el Espíritu de Dios, que nos da el poder para resistir. ¿Cuánto lo creen? ¿Alguno entiende lo que estoy predicando, hermanos? Depende de ti y depende de mí cómo voy a usar mi mente. O si voy a coger mi mente y le digo, con Cristo tú estás juntamente crucificada. Yo no le permito a Satanás. Yo no sé cuántas miles y miles de veces yo le he dicho al diablo que mi mente no es un cubo de basura, que yo miro la perfecta ley de la libertad, que yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Miles de veces. Sería incontable las veces que lo he hecho. Digo, porque no voy a pecar, no voy a pecar. En el nombre de Cristo Jesús. Voy a mirar al suelo si me toca, voy a mirar a la pared, pero yo no voy a pecar. Está en nosotros, hermanos. En nosotros. El pecado está a la puerta, hermano. Y aunque el Espíritu de Dios vive dentro nuestro, hermano, nos da la libertad, hermano. Cada uno como lo quiera hacer. ¿Y a su nombre? Gloria. Bendito el Señor de los cielos y de la tierra. Pero tenemos el poder de razonar, de resistir y de vencer el pecado. Porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y Él es santo, santo, santo. ¿Y a su nombre? Quien lo haga y como lo haga, eso es un tema personal. Eso eres tú y yo con Dios. Amén. Aunque hay una naturaleza pecaminosa que nos invita constantemente al pecado, en el caso de un cristiano, tenemos al poderoso Espíritu Santo de Dios dentro nuestro para poder triunfar y vencer. Él está dispuesto, lo primero que todo, ¿qué? A redarguirte, ¿verdad o no? ¿Haces algo mal? Yo hago algo mal, por insignificante que me parezca, y escucho una voz allí. A veces la escucho suave, pero otras veces he escuchado una voz muy, muy contundente que se ha parado y me dice, ¿y tú qué vas a hacer? Y entonces me he parado instantáneamente y se me han escurrido las lágrimas y yo lo siento mucho, perdóneme por favor. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne, hermanos. Porque la naturaleza pecaminosa quiere destruirnos, pero el Espíritu de Dios es más poderoso que la naturaleza pecaminosa. Ese es el poder de un cristiano. Dale un aplauso al Rey de Reyes, señores, en esta mañana. El Espíritu de Dios está dispuesto a redarguirnos, a santificarnos, a darnos frutos, ministerios, a darnos unas raíces profundas en fuego del Evangelio que tanto necesitamos, para cuando ven esos vientos y tempestades, poder vencer y triunfar. Pero los hombres en Cristo no somos superhombres. Somos simple y sencillamente hombres. El super aquí es el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria y la majestad eternamente y para siempre. ¿Qué estoy diciendo cuando digo no somos superhombres? Cuando digo no somos superhombres, la palabra de Dios habla de un pecado en la Biblia. Yo para mí lo clasifico en dos, que no te dice enfréntalo. Todo el resto de pecados veo que resístelo, enfréntalo. Pero a la fornicación, al adulterio, ¿qué le dice, hermanos? ¿Alguno que me lo diga? Huya, corra, no se pare frente a él, porque te va a tirar al suelo. Porque esta carne es muy débil, hermanos. Nunca le demos cabida al diablo con eso. Jamás, hermano. Nunca, nunca. Ayer hablaba con un hermano que estaba aquí que me compartía algo y le decía mi punto de vista.
Le decía, el problema que hay frente a la fornicación y frente al adulterio, vamos a hablar de adulterio más que fornicación, son el mismo pecado, es que tienes un problema en tu casa con tu esposa. ¿Y quién no tiene un problema de vez en cuando en su casa con su esposa? Todos estamos en una desavenencia por alguna cosa y salimos de pronto, bueno, que tenga un buen día, hasta luego, Dios le bendiga. Pero salimos y Satanás coge la mente y pam, se la va llenando. Aquellos que tienen compañeras, mujeres, o viceversa, las mujeres que tienen compañeros de trabajo, llega allí a la hora de las 9:30, de las 10 de la mañana a tomar el café, Satanás le envía un mensajero. Uy, ¿qué tal, Aurelio? Me parece esa cara que está como triste. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Hombre, no, es que tengo problemas. Ay, ¿en serio? Sí, no, con mi esposa. ¿En serio? Uy, ven, ¿por qué no nos tomamos un café? Tomamos un café. Y Satanás se sienta y le habla a través de ese instrumento todo lo que la carne quiere oír. ¿Usted sufriendo con esto? Usted se tiene que aguantar esto. Usted tan maravilloso que es. Usted tan maravillosa que es. ¿Cómo va a seguir sufriendo con esto? Y usted se pone a ponerle cuidado al diablo, hermano. Le abre una puerta y Satanás te va a dar de bofetadas hasta que se canse, hermano. Cuando te des de cuenta, estás en el mundo, hermano mío. Jamás ningún hombre, ninguna mujer casada puede salir a tomarse un café con una compañera de trabajo, con el sexo opuesto. ¿Cuánto lo creen? No lo puede hacer, hermano. Allí. No lo puede hacer, hermano. No se debe hacer, hermanos. Si algún día, hermanos, por una circunstancia de trabajo, tú tienes la capacidad de saber quién es usted en Dios y por un trabajo que tiene que hacer, le toca con una compañera o con un compañero de trabajo sentarse a hacerlo, hágalo, pero que esa persona sepa primeramente quién es usted. Yo en mi trabajo, mi jefa instantánea es una mujer. Y lo primero que le dije es que yo soy casado y soy un pastor evangélico. Eso es lo primero que le digo. Soy un pastor evangélico, soy casado y amo a mi esposa. Y mi esposa sabe, algunas veces que me he sentado con ella, le digo, me he sentado a mirar planos, a hacer cuentas de trabajo y esto. Específicamente hablo eso. No permito que se hable ni una sola palabra más. ¿Me entiendes? Pero si yo tengo un problema, hermano, tú tienes un problema con tu casa, en tu casa, hermano, los problemas de su casa, soluciones en su casa, hermano. La ropa sucia, hay un dicho en mi país, dice que se lava en casa. No la vayas a lavar en la casa ajena porque el diablo te va a dar bofetadas. ¿Y a su nombre? Bendito el Señor de los cielos y la tierra. Romanos 6:6, acompáñame, querido mío. El tiempo corre demasiado. Voy leyendo la palabra de Dios. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Quédate con esto, hermano, que es parte del mensaje. Nuestro viejo hombre fue crucificado, no fue muerto. Cuidado, ¿no? Una cosa es como cuando yo, si me retiro de mi trabajo, que me quiero retirar y me van a hablar de una obra, de unos cálculos, de algo que si puedo hacer, digo, yo estoy retirado, pero no estoy muerto, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos con este cuerpo más al pecado. Cuando Cristo fue crucificado, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero hace unos 2 meses atrás compartía una predicación. Ese viejo hombre de allá crucificado te grita, bájame de aquí. Mira lo bien que la pasábamos. O no la pasábamos bueno los dos. Bájame de aquí. Tienes que matarlo de hambre si quieres tener victoria en Cristo Jesús. No hay otra forma. Lo más importante es que vuelvo a hablar del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cuerpo del pecado fue destruido y ese nos grita desde allá. El viejo hombre grita desde la cruz, bájame de aquí. Pero lo importante ahora, hermano, es que siempre que tenemos de trabajar y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé dominio propio. El dominio propio nos ayuda a resistir la obra de Satanás, el mal y vivir piadosamente.
Esa es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y eso se tiene que ver en que en el pecado en el que antes nos deleitábamos, ya no nos deleitamos más. Ya no nos hace falta tomarse unas cervezas. Las personas que se toman unas cervezas. Ahí nos tomamos una cerveza, que eso tampoco es pecado. Hoy viernes salimos, venga, nos tomamos una cerveza. Cuando el Espíritu de Dios te santifica, te quita eso, hermano. Ya no tienes necesidad de eso. ¿Cuántos lo saben y lo creen? Mirar ciertos programas de televisión que son inmundos. No lo necesito. Eso se llama santificación. Ser esclavo de una novela, no lo necesito. Ser esclavo de una red social, tampoco lo necesito. No lo necesito. Esa se llama la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios en su vida y en la mía. Y te voy a decir una cosa, querido mío, con mucho cariño y respeto. Si tú sigues viviendo en la vida que vivías antes, tú no estás siendo santificado por el Espíritu Santo de Dios y tú tienes un problema delante de Dios. Ese es el momento de arreglarlos. La vida cristiana es una vida que da frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? La vida cristiana, el mismo Espíritu de Dios te hace un parón en un momento y te dice, mira al viejo Nelson de atrás. Y yo miro al viejo Nelson y digo, wow, gracias. Por favor, sígueme santificando. Uno mismo se da cuenta, ¿o no, hermanos? ¿Quién era antes y quién va siendo ahora? Los de su entorno le dicen, qué guay. Ya no tienes que gritar para hablar. Ahora puedes hablar. Lo felicito. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. A Él sea la gloria y la majestad. Se llama santificación. Gloria a su nombre para siempre. La obra del Espíritu Santo de Dios limpia y santifica a una persona que se quiere comprometer con Él. La presencia de Dios no se la da a todo el mundo, hermanos. La presencia de Dios, Él se la da a alguien que la quiera disfrutar. Únicamente. Yo no lo creo de otra forma, ¿no? Yo no creo que Dios le vaya a dar su presencia a cualquiera que quiere seguir viviendo como se le da la gana. No. Dios le da su presencia a uno que la quiere disfrutar. Y aquí está la parte mía y tuya, hermanos. Nos levantamos todas las mañanas, hermano. Esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero hacerlo todos los días de mi vida. Me levanto y le digo a mi esposa, ven un momento, por favor. Quiero que me dé la mano un momento antes de hacer las cosas. Vamos a hacer una oración. Padre, te pido perdón por nuestros pecados. Tú hazlo como el amado Espíritu Santo de Dios te guía. En este día yo tomo todo lo que vamos a hacer, todo lo que tú sabes que vamos a hacer, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, y las pongo delante de tu presencia para que tú me ayudes a corregirla. Yo tomo mi voluntad y la llevo a tus pies para que tú la tomes. Yo te suplico que el poder de tu Santo Espíritu me ayude a crucificar en este día mis pasiones juntamente con mis deseos, porque quiero vivir para ti. Yo creo que eso agrada a Dios. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que eso le gusta a Dios, hermano mío. Y seguro que va a obrar en consecuencia, hermano. Yo lo creo, hermanos. Así es que las armas están. Solo que nosotros decidimos si las tomamos, las ponemos por obra o no lo queremos hacer. Nuestra carne no quiere nada de eso. Nuestra carne está aquí al lado mirando, ¿y qué es lo que quiere hacer en este día? Pues yo quiero crucificarte a ti, juntamente con mis pasiones y con mis deseos, si quiero tener victoria. Romanos 6:18. Muy corto el texto, pero muy profundo. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. De la justicia. Ese es el resultado que el cristiano tiene. Ya no es un esclavo del pecado, ahora es un esclavo de Jesucristo. La palabra siervo es esclavo. Esa es la gran diferencia. En el momento de la conversión genuina, el cristiano recibe una nueva naturaleza. Eso es glorioso, es instantáneo. Y comienza a ser un siervo de justicia. Es instantáneo. Cuando naces de nuevo. Un siervo de justicia es santificado a través del proceso que realiza el Espíritu Santo de Dios en el trayecto de toda una vida, hermanos. La santificación de un hombre es el proyecto de Dios a través de su Espíritu de toda una vida. Y ese proyecto se tiene que ver reflejado. Ese proyecto tiene que dar frutos.
Dijo el Señor Jesucristo, el árbol malo da malos y el árbol bueno da buenos frutos. Se tiene que ver. Y si no se ven buenos frutos, hermanos, entonces no hay Espíritu Santo de Dios santificando. Eso tiene que quedarnos claro a todos, hermanos. No hay Espíritu Santo de Dios santificando. Lo que nos permite crecer en la santidad con el tiempo es el proceso continuo de búsqueda de Dios. No hay otra cosa, ¿no? Y en ese proceso de búsqueda hay muchas derrotas, hermanos. Pero también hay muchísimas victorias. No siempre triunfaremos, hermanos. No siempre, hermanos. Habrá un día que llegamos a casa, yo creo que lo sabemos todos los que buscamos a Dios, hermano, que llegamos a casa y hemos tenido un día, hermano, en el que nos hemos pasado, hermano, porque nos han dado palos por todo lado y de pronto llega un momento en que alzamos la voz y gritamos. Eso es pecado delante de Dios. Y llegamos a casa, tío, y nos tiramos allá, le digo, lo siento mucho, perdón, por favor. Esa fue una derrota que perdimos, hermano. Pero no vivimos en ese pecado, hermano. Eso es lo maravilloso. El Espíritu Santo de Dios nos va a dar la victoria final. A que hayan derrotas en tu vida, no te quedes, querido mío, allí. No te quedes en la derrota. Levántate en el nombre de Cristo Jesús y pelea la buena batalla de la fe, resistiendo al mal. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. La santificación de un hombre es el resultado de la batalla de la vieja naturaleza que reside en un hombre con la nueva naturaleza. Y la que gana siempre, si está dentro, es el Espíritu de Dios. Eres el triunfador y el vencedor. Recuerda una cosa, el viejo hombre fue crucificado, no fue destruido. Siempre va ahí. Siempre, siempre, siempre está ahí. La vieja naturaleza, la carne se va debilitando y va muriendo cada día, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que aunque el hombre nuevo se va restaurando, esta vieja naturaleza se la va comiendo y se va muriendo. Esta carne, ella se va deteriorando cada día. Lo importante es que el hombre interior se renueve en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin la renovación del Espíritu Santo de Dios en la vida de un hombre no hay posibilidad de salvación. Solo es el único que nos puede santificar. Charles Spurgeon da un ejemplo, lo tomo en varias prédicas que he compartido, hoy vuelvo a recordarlo. Dice que un hombre entra a su casa, coge las ventanas, las cierra, las tapea, les pone rejas, viene a la puerta principal, la sella, le pone rejas, tira la llave, se queda dentro de la casa y dice, se acabó el problema. Ya no va a venir nada exterior. Pero el problema es que el viejo hombre está bajo la cama. El viejo hombre está dentro de la casa. Eso es el problema. ¿De qué sirvió tapiarlo todo? Si no sirve para nada, si está dentro. La vieja naturaleza, hermano mío, reside en tu vida y reside en mi vida. Y solo el poder del Espíritu Santo de Dios la puede mantener a raya. Cuando un rey que tiene un reinado, eso es el mismo ejemplo de Charles Spurgeon, sigo lo mismo, en un lugar y allí tenía todo su chiringuito, tenía sus siervos, tenía todo montado, su pueblo que le servía, todo. Pero de pronto llegó un rey que no tenía un reinado, sino que tenía un imperio. Eso es Jesucristo. El reinado era de Satanás. Y ese rey llega a ese pueblo con su imperio y derriba a todo el mundo. Acaba con todo el mundo y saca todo. Y viene y monta su imperio. Eso dijo Jesucristo en nuestros corazones. Satanás reinaba en nuestras vidas para destrucción y maldición. Jesucristo vino con un imperio. Todo un imperio, hermano. A reinar en nuestras vidas. Destituyó al rey. Pero el rey, el viejo hombre, nunca fue muerto. Él solamente salió corriendo y se fue. Y ese viejo hombre vuelve otra vez a la casa. Vuelve otra vez a la puerta de su palacio, se consigue unos cuantos y viene para intentar tumbar la puerta y decir, yo era el rey aquí en esta casa. A mí me destituyeron y me destronaron, pero yo tengo que volver a reinar aquí, hermano.
Y es una batalla continua. Y esta es la lucha de la carne del viejo hombre con el espíritu. La carne con el espíritu. Había una alabanza cuando yo era un niño que decía, tienen una lucha viva. La carne mira hacia abajo y el espíritu mira hacia arriba, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, el espíritu de la verdad está ¿qué? Pero la carne es. Ahí está, hermanos. Pero Jesucristo venció para darnos perdón, salvación y vida eterna. En Romanos 7, Pablo explica que la batalla ruge continuamente en las personas más maduras espiritualmente. En el 19 dice, Romanos 7, 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, hermanos. Ese es el viejo hombre. Esa es la vieja naturaleza. Lo que yo no quiero hacer, yo lo hago. Lamenta que él hace lo que no quiere hacer y de hecho hace el mal que aborrece. Lo que yo aborrezco, eso hago. No me diga que cuando usted peca contra Dios y ofende al Espíritu Santo de Dios, hermano, no se siente mal, hermano. ¿Y por qué hice esto que lo aborrezco? ¿O solo me pasa a mí? Nos pasa a todos, hermano. Los que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué hago esto si esto lo aborrezco? ¿Por qué lo hice? Por la vieja naturaleza. El mal que aborrezco, eso hago. Y dice Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El viejo hombre, la vieja naturaleza, el pecado que vive en mí. El apóstol Pablo sabía que su espíritu había sido santificado, pero también sabía que vivía en un cuerpo de muerte. Tú y yo vivimos en un cuerpo de muerte. Pero no solamente vivimos en un cuerpo de muerte, hermano. ¿Sabe dónde nosotros vivimos, hermano? En Babilonia, ¿o no? Cuando me dicen, no lo vi, pero lo he visto, me dice, hermano, Sanz estaba lleno de personas. El carnaval. Oh, el carnaval, hermanos. Lleno, hermano. Multitudes, millones y llenó el lago de fuego, hermano. ¿Algún cristiano debería participar de alguna fiesta pagana de estas, hermano? Ninguno, hermanos. Ninguno. Pero hay cristianos que participan, hermano. Eso es muy triste. Realmente, hermano. Romanos 7:21 dice, así que queriendo hacer el bien, no lo hago, porque el mal está en mí. La vieja naturaleza, el viejo hombre. En el 22, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero tiene una lucha continua. Porque él ve otra ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente y la lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Y por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me pude deshacer de esta carne malvada que me llevaba al pecado y a la maldad. El pecado está en estos miembros. Con estos miembros es que ejecutamos el pecado. Dos identidades. Vence el más poderoso dentro de una vida. Te hace independiente. La batalla espiritual de un cristiano es real, hermano. No es fingida, hermano. Es una batalla a diario a muerte, hermanos. Hay gente que piensa que la batalla espiritual es eso le pasa ya a los que buscan al Señor. Nosotros no, el Señor sabe, el Señor conoce todas las frases de Satanás. Léetelo ahí en Génesis 3:5. Satanás hablando. Todo el que te diga el Señor sabe, el Señor conoce, está tomando una frase de Satanás directamente. Directamente. No hay eso. La frase del diablo la está poniendo en su boca y la está diciendo. ¿Qué sabe el Señor? Que no queremos arrepentirnos, que no queremos comprometernos. Es lo único, hermano. La batalla está ahí, no la podemos evitar y seguirá ahí, hermano, hasta el día que nos marchemos de esta tierra, hermano. Pero tenemos el poder de vencer porque tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras vidas y por eso es que vencemos. La batalla de un cristiano es real. Tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. 24 horas tiene un día y vuelva y tómalo. Y esa batalla los cristianos la tienen que librar durante toda una vida, hermanos. Buena noticia.
Si alguno pensaba que era por un tiempo, quiero decirte, estás equivocado. La batalla espiritual es toda una vida. Toda. Lo que sucede es que todo el tiempo no estás en batalla. Cuidado. Hay tiempos en Dios. Hay tiempos de descanso y tiempos de batalla. Y si alguna persona vive todo el tiempo batallando contra algo que no lo puede dejar, tiene un problema delante de Dios. Tiene un pecado, lo que sea, yo no lo sé. Ve al Espíritu Santo de Dios que Él se lo revele, hermano. Pero el Dios al que nosotros servimos es un Dios de tiempo. Lo puedes leer en Eclesiastés. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cantar, tiempo de bailar. Dios es un Dios de tiempos. Y yo, gloria a Dios por los tiempos. Yo comparto con mi familia y le digo, ¡uy, qué bueno! Ahora el Señor me da unos tiempos de remanso, de descanso, y salgo con ellos y estoy por allí, me río y tal. Ya vemos otros tiempos que vengo aquí, me tiro de rodillas y en una hora no quiero levantarme, allá está llorando y dice, ayúdame, 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 porque no me quiero caer, ayúdame, ayúdame, por favor. Esos son otros tiempos, son tiempos de enseñanza o tiempos de disciplina o tiempos que estoy recibiendo lo que sembré, alguna cosa. Ahí está, pero todos son buenos porque son de Dios. ¿Cuánto lo creen? De Jesús, aleluya. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alguno busca a veces una oración muy rara, muy extraña, muy a ver cómo yo oro para que yo estoy intercediendo, para que el Padre escuche mi oración. La oración del cristiano está filtrada por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios lo que va a llevar al Padre de tu oración, ¿sabe qué es? La esencia de lo que hay en tu corazón. No 10,000 palabras que le digas. Él conoce la necesidad por la que tú estás orando y eso es lo que va a llevar al Padre. Y el Padre la va a resolver conforme su riqueza en gloria. Pero él intercede. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Varias veces he compartido, casi nos matan en el coche con mi esposa y con mi hija hace muchos años en un viaje que tuvimos en Israel. Nos volvieron el coche pedazos a punta de piedra y en ese momento me quedé colapsado. Yo era el conductor. Y lo único que él me trajo fue, Espíritu Santo de Dios, le ruego que nos ayude y nos saque de aquí o si no nos van a matar. Y en un momento estaba en una vía, yo no sé cómo salimos a la vía, pero estábamos en una vía donde ya habían coches y había pasado el peligro y el cristal de atrás estaba roto, mi hija estaba llena de cristales, con piedras dentro y todo. Pero está el Espíritu Santo de Dios. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Está ahí. ¿Cuál es tu debilidad? Tienes al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que no tengas excusa. Ni tú, ni yo. ¿Cuánto lo cree? Bendito el Señor. Esta es la razón por la que los creyentes somos alentados a morir a las obras del cuerpo, porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Quedemos con esto, porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Romanos 8:13 nos recuerda que debemos de hacer morir aquello que nos hace pecar. Haz morir en ti las obras que te llevan a pecar. Colosenses 3:5, voy a ir un poco rápido, hermano. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Es todo a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda. Colosenses 3:8, hermano, dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, esto es la naturaleza caída. Todos esos textos que le estoy compartiendo, el Espíritu de Dios te ayuda para hacerlos una realidad en tu vida y yo hacerlos una realidad en la mía. Esta palabra nos está hablando, hermanos, de que no tenemos excusa delante de Dios, hermano. No hay ninguna excusa, hermano. Si vivimos en pecados porque se nos da la gana, hermano. No porque no tengamos las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuál es el argumento que tienes en tu vida? ¿Cuál es? Recuérdatelo ahora. Ay, yo no hago por esto, porque es que mi hijo, mi hija, es que mi jefe, es que mi esposa. ¿Cuál es el argumento? ¿Sabe qué dice la Biblia, la palabra de Dios frente a su argumento? Derriben todos los argumentos. Todos.
En el nombre de Cristo Jesús. Y lleven sus pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Porque sus armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para derribar argumentos. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu argumento? Si no lo derribas, querido, es porque no quieres. Y eso lleva a un juicio delante de Dios. Y a su nombre, todo esto es para decir que el cristiano tiene dos naturalezas, la vieja y la nueva. Pero la nueva naturaleza, hermanos, no es como la naturaleza vieja. La naturaleza vieja está así, mire, acomodada, esperándote llevar al lago de fuego. La naturaleza nueva necesita renovarse continuamente. ¿Cómo nos renovamos, hermanos? Cuando entramos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Allí en súplicas, en lloro, en nuestro cuarto solos, donde no hay nadie, donde solo está Él y estoy yo. Solo dos estamos. Y allí puedes abrir tu corazón. Y allí le puedes decir, ¿conoces cómo soy? Ayúdame. ¿Sabes que te quiero servir? Cámbiame, transfórmame. Colosenses 3:10. Búsquelo, hermano, y lo pone aquí, por favor. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, está hablando del Padre, se va renovando. La nueva naturaleza se tiene que renovar, hermano. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, hermanos. ¿Saben qué es ese conocimiento pleno? El Espíritu Santo de Dios. Se tiene que ir renovando nuestras vidas. Nuestra vida, la vida de un cristiano, hermano, esto lo predico hace muchos años atrás. La vida de un cristiano jamás se estanca, hermanos. Esto no es una vida natural. Voy a tomarme un mes de descanso porque estoy muy cansado, hermano. Voy a parar mi vida espiritual y la dejo aquí. No, hermanos, en Dios no funciona así. O vas para adelante o como los cangrejos, vas para atrás. Pero no hay posibilidad de pararse en la vida cristiana en un solo lugar. Porque hay dos fuerzas, una tirando para acá y otra tirando para aquí. ¿Alguien entiende lo que estoy explicando, hermanos? Sí. Es así. No te puedes parar. Si te paras, te vas para atrás, hermanos. Y la palabra dice que el que mira atrás no es digno de ¿qué? Del reino de los cielos. No es digno. Cualquiera que pone en la mano el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. Lo está mandando directamente a la condenación. Y a su nombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Las personas que vamos siendo ejercitadas nuestros sentidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, vemos que cada día Él nos va haciendo ver cosas que para nosotros no eran pecado y ahora son pecado. ¿O no, hermanos? Eso es una renovación plena. Esta renovación, por supuesto, es un proceso de vida para el cristiano. Un proceso completo. La lucha contra el pecado es constante, pero tenemos la victoria porque nosotros ya no estamos bajo el control del pecado. Antes estábamos bajo el control del pecado, ahora estamos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Y esta es la victoria de un cristiano. ¿Cuánto lo creen? Ahí sí que hay una gran victoria. Romanos 6:6. El creyente es verdaderamente una nueva criatura. Y si una nueva criatura somos, ¿por qué seguimos pegados a la maldad y al pecado? Nuevas criaturas. ¿Por qué sigues en la maldad y en el pecado? La nueva criatura, hermanos, es una criatura que se levanta y mira la cruz delante. El mundo está atrás. No hace esto. Porque sabe lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿verdad? La mujer de Lot tenía a Sodoma y a Gomorra aquí, hermanos. Lo tenía escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, como dice Jeremías 17:1. El pecado estaba escrito en su corazón con cincel de hierro y con punta de diamante, hermano. Por eso ya miró atrás, hermano. ¿Por qué nosotros volteamos a mirar atrás el pecado? Si somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No podemos seguir andando pegados al pecado. Segunda de Corintios 5:17. El que leímos antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo tiene que morir. Tiene que morir.
En el nombre de Cristo Jesús. En el final de nuestra carrera es Cristo Jesús quien nos rescatará de la muerte eterna. ¿Cuánto lo creen? Tienes que tener una convicción de eso. Si no tienes una convicción de eso, tienes un problema, hermano mío. Cristo Jesús nos rescatará, el único, hermanos. Y damos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, que nos hizo nuevas criaturas para alabanza de su gloria. Aleluya. Dice en Romanos lo que leímos antes, 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta carne de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne peco, a la ley del pecado. Pero el pecado está a la puerta. Y yo tomo la decisión, porque el Padre le dijo, el pecado está a la puerta, pero usted se puede enseñorear de él. Depende de ti. Depende de todos y cada uno de nosotros. Podemos vencer en el poder del Espíritu Santo de Dios. Juan 3:18. Gloria a Jesucristo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y algunos se puede estar preguntando y diciendo, hermano, una pregunta, ¿y usted por qué dice que el que no cree, si todos los que estamos aquí somos creyentes? ¿No? Algunos se lo podría estar preguntando. Pero la palabra creer, hermano, se tiene que escenificar en una nueva vida. Y si tú no has creído, querido mío, yo se lo digo esta mañana. Hay una nueva vida. Cuando creemos, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestros corazones. Hace una santificación. Y ese que creyó y va siendo transformado de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en una nueva vida, ese es el triunfador y vencedor. Pero si sigue en el pecado, no ha creído, hermano. Y está condenado. Porque no ha creído. ¿Y a su nombre? Esto es glorioso. Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Podemos gritar esta mañana, aleluya. Cristo vino para dar a todo hombre una nueva vida. Cristo vino para dar a todo hombre una nueva naturaleza. Una naturaleza santa, pura, agradable a los ojos de Dios. Y nos ha dado grandes promesas. Acompáñame a 2 de Pedro 1:4, hermano mío, por favor. Dice la palabra de Dios, 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Lo que estoy hablando, hermano. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza divina la tiene aquel que huyó del pecado que hay en el mundo. Pero si vuelve una y otra vez al pecado que hay en el mundo, no tiene ninguna naturaleza divina. Sigue con la naturaleza vieja, la naturaleza pecadora. ¿Y a su nombre? La naturaleza divina, hermano, ¿sabe qué es? Es la naturaleza de Cristo. En Cristo no hay pecado, ¿o sí? Y esa es la naturaleza que se nos da a nosotros. Si alguno está en Cristo, vuelvo a recordarlo, nueva criatura es. Y Gálatas 2:20 hay un texto que creo que aquí lo podemos decir todos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo. Eso es, yo ya no hago lo que a mí se me da la gana. Yo ya no hago lo que a esta carne se le antoja. Ya no lo hago. Ya no lo hago, hermanos. Ya no lo hago. Porque Cristo vive en mí. Y Él es el que me da con el Espíritu Santo de Dios el poder para triunfar y para vencer, hermano. Únicamente. No hay otra forma, hermano. Es Él, es Él, es Él. ¿Cuándo? Cuando vives en Cristo Jesús.
Cuando ya no hace lo que se te da la gana. Cuando esta carne viene y dice, venga y hacemos esto. Y tú le paras y le dices, no, 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 eso era el pasado. Eso se acabó. Yo ya no hago eso. Ahí te puedes dar de cuenta que la victoria es del Espíritu Santo de Dios que está haciendo una obra en tu vida y en la mía. ¿Y a su nombre? Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Eso tenemos todos los que estamos aquí. Eso tenemos todos los que hemos nacido de nuevo. Tenemos vida eterna. Tenemos la vida. Pero necesitamos que Cristo reine, maneje y dirija nuestros corazones. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, hermano. Créelo, hermano. Créelo. Que Cristo mora en tu corazón y mora en mi corazón. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, en contraste, nuestra naturaleza humana y vieja y pecaminosa, esta vida de Cristo en nosotros se llama el hombre nuevo. Cuando Cristo se manifieste en nuestras vidas, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? La muerte será absorbida en poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Se acabó, hermanos. Cristo venció. Dele que estoy predicando esta mañana. Gloria a Jesús. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Está escrito en Efesios 4:24. Vístanse del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad de la verdad. Cuando leo los 144,000 sellados por allí en Apocalipsis 7, si no estoy mal, hay una parte que me impacta a mí. Dice que en ellos no se halló mentira en sus bocas. Eso es glorioso, hermano. No se halló mentira en sus bocas. Por consiguiente, cada ser humano que se arrepiente y va a Dios y deposita su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, posee una naturaleza completamente nueva y distinta. Una naturaleza espiritual, una naturaleza divina. Y esa naturaleza es la que Cristo ha impartido a cada creyente en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una naturaleza nueva, santa y divina. Eso quiere decir ser nacido de nuevo. Estoy terminando, hermanos. Primera de Pedro 1:23. La Biblia enseña que siempre, hasta que recibamos unos cuerpos glorificados en la venida de Cristo, habrá una lucha de dos naturalezas, hermano. Siempre. En la Biblia no existe ningún texto bíblico. Por favor, si alguno lo sabe, quiero que ahora cuando termine el culto me lo diga para yo estudiármelo. No he leído un solo texto bíblico que diga que tú puedes perder su vieja naturaleza, el viejo hombre. Si alguno lo puede conseguir, por favor, me lo dice. Dice que tenemos una lucha continua contra él. Eso sí dice. Lo acabo de leer aquí en Romanos, todo, hermanos. Eso sí dice. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir con esto? Que la lucha es continua, la lucha de un cristiano. Por eso un cristiano debe procurar cada día hacer la voluntad de Dios para recibir una santificación en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la gran victoria que va a tener, hermano, eso se los testifico de mi vida personal, hermano, porque yo soy una persona, hermanos, que he luchado con muchas cosas en mi vida, hermano, muchas cosas. No me da vergüenza decirlo públicamente, ¿no? Pero la misericordia del Espíritu Santo de Dios me ha ido santificando. Y las personas que hemos tenido ese problema, especialmente las personas que hemos tenido un carácter fuerte, hermano. Las personas que hemos tenido un carácter fuerte, hermanos, Dios nos tiene que tratar duro, hermano. Yo soy esa persona, hermano. Duro, hermano. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando Dios moldea nuestro carácter, hermano, nos hace personas distintas y diferentes, nos hace ver que lo que nosotros gritábamos, hablábamos, decíamos, imponíamos, no era lo correcto.
Era una creencia de nuestra carne y de nuestro pecado, hermano mío. Que lo correcto era la humildad, que lo correcto era la sencillez, que lo correcto era el amor, que lo correcto era la bondad y que lo otro que nosotros hacíamos eran frutos de la carne. ¿Cuánto lo creen? Pero es el poder del Espíritu Santo de Dios, santificando a unas personas para una vida nueva. Algún hermano se pregunta, ¿por qué? Porque nunca se acaba la lucha. ¿Por qué la batalla persiste siempre dentro de mí? Puede ser que me deje por un tiempo, pero después vuelve. Algunos se preguntan, ¿no habrá paz permanente? ¿No podremos ganar todas las batallas? Yo le quiero decir que unas batallas ganaremos y otras perderemos. Paz permanente ya tenemos, hermanos. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo y estamos a paz con el Padre, porque Él nos justificó. ¿Tienes paz? Sí. Pero en el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido, dice el Señor Cristo. Por lo cual nosotros somos más que vencedores en Jesucristo. Y a su nombre. El creyente tiene que reconocer desde que se levanta hasta que se acuesta que la presencia del Espíritu Santo de Dios es el único que puede guiar su vida. El único. Diariamente, si quiere tener una vida de victoria, aunque vengan tentaciones, no puedes obedecer a las tentaciones. No puedes obedecer a los deseos de la carne. Más bien los frutos del Espíritu Santo de Dios tienen que ser manifiestos en nuestras vidas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, dice Gálatas 5:17, hermanos míos. Eso dice que tenemos una batalla continua. Pero leí muchos textos bíblicos donde la batalla está ganada. ¿O no, hermanos? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por el llamado que el Padre nos dio un día. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si alguno venimos a Jesucristo, es porque el Padre produjo el querer como el hacer por su buena voluntad para ir a los pies de Jesucristo. Y sin ninguno vamos allí, hermanos. Y el Señor Jesucristo dijo, los que son míos, nadie me los puede arrebatar ni quitar. Porque me los dio el Padre y Él es mayor que todos. Yo tengo la convicción de que soy de Jesucristo. ¿Tú tienes la convicción de que eres de Cristo Jesús? Porque si no hay esa convicción, hermanos, tenemos un problema con Dios, hermano. Quiero terminar diciéndole esta mañana que Jesucristo venció en la cruz del Calvario para dar perdón, salvación y vida eterna. ¿A quién? A los que en Él creen. A los que Él justificó. Y entonces nos dio una gran promesa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Quiero recordar un texto bíblico que hablaba mi hermano ayer en el estudio del evangelismo de Juan 3:16. Y hablaba, decía, es un texto bíblico poderoso para evangelizar. Yo decía, amén, gloria a Dios. Pero dígalo completo. No diga la mitad del texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la gente se queda con eso. No. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Que en Él crea. Que Él le justifique. Que Él le limpie. Hay un condicionante. La Biblia, la palabra de Dios, yo la he leído de Génesis hasta Apocalipsis y está llena de condicionantes. Tú haces esto, yo hago esto. ¿O no, hermanos? Tú te santificas y yo te recibo por hijo. Pero los que amamos la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro gravoso para mí. Para mí, ¿sabe qué? Vuelvo a repetirlo, algo que he predicado. Es una carta de amor de un padre que a mí me dio, porque si yo me porto como dice esa carta de amor, entonces todo me va a ir bien en la vida, hermanos. Es lo mismo para ti, querido mío. ¿Cuánto lo creen? Es la carta de amor de un padre. Para el que no ha nacido de nuevo, ¿sabe qué es, hermano? Es un libro gravoso que no le permite hacer lo que se le da la gana.
Para nosotros, los cristianos, tiene que ser una carta de amor de un Padre maravilloso que nos ama tanto que nos dio esa carta y nos dijo, si sigues esto, yo te voy a dar esto. Y en el final te voy a dar mi perdón, mi salvación y mi vida eterna. Quiero terminar diciéndole, hermano, hay victoria en Jesucristo, hermanos. Hay victoria en Jesucristo. Gloria a Jesús. No tienes por qué seguir continuando vivido. Si tú vives una vida que el Espíritu de Dios te ha redarguido, que sabe que no está bien delante de Dios, no tienes por qué seguir viviendo en la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. A Él sea la gloria y la majestad eternamente y para siempre. Le invito a ponerse de pie.